Esta colección de la editorial Tirán tuvo su origen hace 18 años bajo la dirección de Javier de Lucas y explora la intersección entre el cine y el derecho, a través de análisis de películas destacadas como Ciudadano Kane, Blade Runner o Cadena Perpetua, con temas jurídicos recurrentes. Después de 50 extraordinarios números publicados desde 2002, la colección inició en 2020 una nueva etapa con un diseño renovado, nuevos autores y un enfoque más cinematográfico, dirigiéndose a un público más interesado en entender las relaciones entre el cine, el derecho y la justicia. Acompáñanos a conocer más al respecto con María Görlich León y nuestro conductor Diego Guerrero, aquí en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a platicar sobre una colección de libros en la que se relaciona el cine y el derecho. Y qué mejor precisamente que una de las grandes editoriales a nivel internacional que se ha preocupado precisamente por acercar el derecho desde una manera cuidando siempre esta parte técnica, esta parte especializada, pero precisamente con esta colección también lo que permite es llegar a otros sectores de la población, y me refiero a esta colección de libros de cine y derecho, la editorial Tirán Loblanche, y para ello nos acompaña su directora, María Görlich. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Pues Diego, muchas gracias primero por la invitación, por el espacio, a la UNAM, a Canal 22 que nos está recibiendo, y realmente pues es un placer poder acercar al público que vea el programa esta colección, que es algo diferente a lo que suele hacer Tirán, porque creo que la editorial Tirán Loblanche es conocida por hacer libros de doctrina jurídica pura y dura. Sin embargo, esta colección, Cine y Derecho, que por cierto es un proyecto que inició Tirant hace más de 20 años, o cerca de 20 años, mejor dicho, tiene un carácter de divulgación, pero en el mejor sentido de la palabra. De divulgación en el sentido de acercar a un público amplio de una forma muy atractiva temáticas, por así decirlo, complejas, como pues es el derecho, ¿no? La colección Cine y Derecho nació y todavía a día de hoy es dirigida por pues, dos, digamos, eminencias del mundo jurídico que están en la Universidad de Valencia, o ese ha sido su lugar de desarrollo académico, que son el doctor Javier de Lucas y el doctor Fernando Flores. Ellos, pues, cinéfilos empedernidos y también muy conocedores del ámbito del derecho, en concreto del derecho constitucional, pues sí, plantearon la posibilidad de poder generar, abrir este espacio, de generar una colección seria de cine y derecho. Aunque el tema de relacionar el cine y el derecho pues parece un lugar común, porque no es la única iniciativa que existe en este sentido, sí que pensamos que esta colección lo ha hecho de una forma muy diferente, porque primero si sigue en cada uno de los títulos un método que si quieres pues luego pues comentamos. Sí. También tenemos autores de diferentes procedencias, y este también es un rasgo de la colección, que es verdaderamente multidisciplinar, en el sentido de que aunque a lo mejor escribe un abogado procesalista un libro que trata sobre pues, una película en concreto, pues siempre lo hace intentando acercarse a otras disciplinas desde pues, digamos, la empatía científica que ello implica, ¿no? Entonces también es una colección bastante multidisciplinar, como decía. Y como último dato curioso de la colección, me gustaría mencionar que recientemente se premió con la medalla al mérito de las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura de España. Se premió esta colección precisamente apreciando todos estos rasgos y el recorrido que ha ido teniendo y el impacto que ha tenido, digamos, en la cultura popular, sobre todo de España, que es donde nació la colección, pero ya contamos con títulos de varios países, varios autores que se han ido implicando a lo largo de pues estos 20 años, que se dice pronto, ¿no? Pero pues ya tenemos cierto recorrido. Entonces, muy contentos. No, hombre, la verdad es que es una colección muy interesante, sobre todo por la pluralidad de temas que aborda, que además me gustaría que nos platicaras un poco de la metodología que se lleva, pero sobre todo constantemente pensamos que hay ciertas películas que abordan el derecho, en las que se aborda el derecho, el papel del abogado, que no siempre es el protagonista, pues, o a veces vuelve el villano incluso,
En algunas otras ocasiones pudiéramos ver que en estas películas pues hay una serie de elementos que podríamos entender que van exclusivamente al ámbito jurídico. Pero la otra vertiente también sería que si viéramos cualquier película, muchas veces encontraríamos estos rasgos jurídicos que a primera vista no se ven. Y creo que esta colección nos va llevando también de la mano a esos procesos, ¿no? Justo, al relacionar el cine y el derecho podemos pensar en varias formas a través de las cuales una película o una serie, porque por cierto esta colección, aunque se inició como cine y derecho, ya también Las con, tecnologías nos han llevado. pues, con las tendencias actuales en el mundo de las plataformas y en el mundo de cómo consumimos lo audiovisual, pues ya también hay series en la colección y son bienvenidas, ¿no? Cuando se plantea pues esta relación entre cine y derecho, pues hay muchas formas de abordarlo, ¿no? Porque, por supuesto, hay películas que abordan directamente y de forma muy explícita los temas jurídicos, ¿no? Porque el protagonista pues es un abogado o, como tú dices, el villano de la película pues son los hombres de traje, ¿no? También pues es una representación de la profesión. O porque es una serie que trata sobre, por ejemplo, un proceso legislativo o, en fin, sobre todo las películas sobre juicios, incluso creo que han impactado en el imaginario colectivo de cómo los ciudadanos pensamos que se lleva a cabo un juicio. Y no siempre es exactamente así. Creo que, por ejemplo, gracias a las películas estadounidenses hemos aprendido acerca de la figura del jurado, cuando esa figura del jurado no en todos los países de nuestro entorno es exactamente así, ¿no? Entonces, por una parte, y en esta colección por supuesto se abordan ese tipo de obras donde pues la obra va acerca de una película que tiene frontalmente y de forma muy explícita una temática jurídica, ¿no? Pues ya sea procesal o, como decíamos, a través de los personajes o a través de pues, elementos jurídicos de diferentes formas, ¿no? Pero lo que también veo súper interesante es que en esta colección se abordan películas o series que aparentemente pues, no tienen mucho que ver con lo jurídico, pero absolutamente en cualquier ámbito de la vida casi o en cualquier película que vemos siempre hay algún elemento jurídico. Podemos aprender, por ejemplo, sobre pues, contextos históricos a través de una película. Podemos extraer, digamos, problemáticas actuales a través de una película y que eso nos lleve a la reflexión jurídica sobre este tema. Incluso podemos pensar en el entorno en el cual se produjo esa película, ¿no? Porque hay muchas veces que las películas salen en entornos de censura o salen en entornos de pues, apertura democrática o incluso en entornos de reconciliación histórica con la historia de un país. También hay ejemplos de esto en la colección. Si quieres luego pues, hablamos sobre algunas, ¿no? Pero sí, o sea, en definitiva, la colección aborda lo jurídico desde estas dos pues, vertientes. Por una parte, películas que sí están directamente relacionadas con temas propiamente jurídicos y por otra parte hay películas que de alguna forma han inspirado al autor que escribe después los comentarios sobre la película que aparentemente no tienen nada que ver con lo jurídico y eso creo que también es lo bonito, ¿no? ¿Qué diferencia esta colección, algo que tú mencionabas al inicio, qué diferencia esta colección con otras colecciones en las cuales aborde el cine y el derecho? Sobre todo tú mencionabas esta figura de la metodología que se llevó a cabo, pero y también entender hacia quiénes va dirigida la misma, porque Tirán si algo tienes que, sí cuenta con libros muy especializados dirigidos a un sector de la población, pues para profundizar de alguna manera en estos temas, pero parecería que esta colección va más allá del mundo jurídico, sino también se puede acercar a otros sectores, ¿no? Claro. Respecto pues, a la metodología, yo creo que es interesante pensar que en realidad esta colección es un reflejo como de una especie de cineforum, ¿no? En los cineforum, pues la tarea es ver una película o ver un documental, o por cierto los documentales también se admiten en la colección, sí. O una serie y después se conduce una especie pues, de debate informado pues a través de los participantes en ese foro, ¿no? Es decir, es un foro serio sobre un tema y donde nos vamos guiando sobre esos elementos. Bueno, precisamente todos los libros podrán, si a los que nos ven les interesa acercarse a la colección, ellos pues podrán ver
que muchas veces el título menciona el tema principal que se va a abordar el libro y también la película de la que se trata, ¿no? Y cuando revisen pues, las páginas del libro, pues se van a dar cuenta que realmente no es un comentario a la película, o sea, no es una especie pues, de transcripción de lo que sucede en la película, sino que se van extrayendo pues, los diferentes elementos que dan a debatir, como decía la metodología del Cineforum, ¿no? Decía al principio que es una colección de divulgación y también si ustedes se acercan a las obras verán que las notas a pie de página digamos que no están estructuradas ni hechas como en una obra de doctrina pura y dura, ¿no? O sea, son muy ligeras y son meras referencias para que pues, si el lector está interesado en profundizar pueda hacerlo, ¿no? Pero son libros, digamos, pues de divulgación y esa es un poco pues, la metodología que se sigue, ¿no? Y siempre, aquí sí, mérito al 100% de esa especie de curaduría del contenido que hacen los dos directores de la colección, que desde luego sin ellos pues esto no sería posible, porque no solamente proponen a diferentes personas que hagan un libro sobre esto o sobre lo otro, sino que también pues reciben las propuestas, las canalizan, incluso las intentan pues mejorar, homologar al resto de libros y demás. Entonces, bueno, eso es un poco lo que te contaría sobre la metodología. Muy bien, bueno, vamos a tener que ir ahorita a un corte, pero regresamos, no se vayan, estamos aquí en Cultura del Derecho. Adéntrate en el fascinante mundo del derecho a través de estas 5 obras maestras del cine jurídico. 1. 12 hombres en pugna. Te sumergirá en la tensa deliberación de un jurado donde la duda y la razón se enfrentan en un caso de asesinato. 2. Matar a un ruiseñor. Te conmoverá con la historia de un abogado que lucha contra los prejuicios raciales en un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, defendiendo a un hombre negro acusado injustamente. 3. El veredicto. Te hará reflexionar sobre la ética profesional y los dilemas morales que enfrentan los abogados en su búsqueda de la justicia. 4. La duda. Te atrapará en un juicio por asesinato lleno de incertidumbre, donde la verdad y la percepción se entrelazan en una trama intrigante. 5. Filadelfia. Te conmoverá con la historia de un abogado que lucha contra la discriminación y los prejuicios en el ámbito laboral y legal. Prepárate para poder disfrutar de estas historias llenas de drama, intriga, dilemas éticos y reflexiones profundas sobre el sistema legal y de justicia. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando sobre una serie de libros muy interesantes que además ya llevan muchos años que presenta la editorial Tirant y precisamente estamos con su directora, María. María, estamos en el bloque anterior mencionando sobre estos elementos de esta colección que además ha profundizado en películas, en series de televisión, enfocadas también a un sector no solamente jurídico tan especializado, que si bien tiene una metodología, pero también llegamos a otros sectores de la población. Y mencionaba los temas que se abordan. ¿Cuáles serían quizás los temas más recurrentes o que se han tocado en esta serie de libros, solamente por mencionar algunos, ¿no? Pues es una pregunta un poco difícil porque a lo largo de estos 70 títulos me cuesta pensar en alguna temática de actualidad o de actualidad de ese momento que no se haya abordado, ¿no? O sea, es al revés, o sea, una pregunta inversa. Sin embargo, puedo pues mencionar algunos temas que, por lo menos por el contexto actual, pues pueden resultar algo interesantes, ¿no? El último libro es el de La costilla de Adán, que es pues, el último libro que se ha editado literalmente hace un par de semanas, salió a principios del 2025. Y este libro sí tiene una temática, digamos, jurídica. La película que se comenta o que inspira el libro sí tiene pues, una temática jurídica, que es pues, la legislación existente sobre violencia de género, en concreto en Estados Unidos en un periodo pues, muy concreto que es la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y también la temática jurídica de la figura del jurado.
este es un ejemplo, por ejemplo, de las películas que sí tienen una temática jurídica de forma muy explícita, ¿no? Sin embargo, hay otras, por ejemplo, hay un libro que va sobre la película Sofía volverá, pues que aborda todo el tema medioambiental, ¿no? Sí. Estoy yendo de lo más reciente a lo más antiguo. Muy bien. Para que las personas que lo vean, si les interesa algo en concreto, pues que vayan y hagan su research, ¿no? Trata sobre las crisis medioambientales, ¿no? Y esto creo que es una temática muy de actualidad, porque si bien todo el tema medioambiental creo que ya es un tema que lleva en la agenda por lo menos unos 20 años, creo que pues conforme se van incorporando las nuevas generaciones al mundo del trabajo o que van teniendo pues más presencia social, digamos, el tema medioambiental es desde luego es un reclamo social, por así decirlo, y creo que, por ejemplo, este libro, pues por así decirlo, acompaña, ¿no?, a esa reivindicación generacional que nos están haciendo los más pues, jóvenes, ¿no? Hay otro libro que trata pues, de la película Contagio, que pues, con lo vivido en la pandemia del 2020, ¿no?, de la COVID, pues realmente no hay... Creo que en ese momento estábamos todos preocupados por pues, consumir información acerca de información que no siempre era la más verificada y demás, pero precisamente creo que justo este libro en su momento debió aportar pues una visión diferente, ¿no?, para reflexionar acerca de la pandemia desde el cine y también en este libro que va sobre la película Contagio, pues se abordan temas desde varias perspectivas, ¿no? Al final es no solamente el hecho de la pandemia, sino qué papel juegan, por ejemplo, las organizaciones internacionales en esto, ¿no? Hasta dónde están los límites que se pueden imponer a las libertades y a los derechos de los ciudadanos por una emergencia sanitaria, ¿no? Y esto pues lo vivimos en primera persona absolutamente todos los que pues vivíamos en 2020, ¿no? Luego hay otra película que se comenta que está en la colección y que precisamente antes aludía un poquito a eso, ¿no? Es la película que va sobre pues, la historia de Miguel de Unamuno, que era pues, el rector de la Universidad de Salamanca cuando cuando se da el golpe de Estado en España, que después se desemboca en la Guerra Civil, ¿no? Y esta película se lanzó 2019, si no me equivoco, ¿no? Es decir, pues bueno, ya había pasado un tiempo razonable desde los hechos que se abordan en ella, ¿no? Pero justo creo que esta película se suma, entre otras muchas producciones españolas, otras muchas películas españolas, al tema famoso de la memoria histórica, ¿no? Es un tema un poco delicado, pero reconciliarnos con ese pasado reciente que llevó pues, a la Guerra Civil y pues, al periodo posterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta película de Mientras dure la guerra, más allá de los hechos históricos que se narran en ella, ¿no?, que es al final la toma de la academia por parte pues, del bando nacional, ¿no? Y demás, y como incluso entre la derecha española pues había facciones, ¿no? Había derecha democrática en España, Miguel de Unamuno era uno de ellos, ¿no? Y como pues, o sea, más allá de los hechos, la película tiene un final bastante bonito, que es cuando él dice esa frase que se ha quedado en el ideario colectivo, ¿no?, de venceréis pero no convenceréis, ¿no? Creo que el contexto de esa película es aportar todavía más pues a la construcción de esa memoria histórica y colectiva de reconciliación. Entonces este también es un buen ejemplo de lo que hace la colección, ¿no? Sí, de alguna manera a mí en estos ejemplos que nos pones, ver la película de pronto con este afán de solamente en una lógica individual, pero de pronto hacer estas reflexiones, incluso compararla, o sea, tener esta posibilidad de ver la película y después acercarte a los libros, pues nos da una visión muchísimo más amplia y además profundizar en una serie de temas que creo que es una de las grandes situaciones que nos enriquece esta colección y que aporta mucho al mundo de la difusión de la cultura jurídica desde esta óptica. ¿Cuáles son, de alguna manera, los procesos de selección que se llevan a cabo? ¿Cómo se determinan qué artículos? ¿Cómo se puede participar
dentro de esta, porque seguramente tenemos muchas personas que ven este programa y que les interesa el derecho, la cultura, el cine, y que quizá también es una forma de vincularse dentro de esta serie de publicaciones. Sí, la colección tiene una serie pues, de lineamientos y de pues, requisitos para publicar en ella. Todos ellos están disponibles en la página web que tenemos al efecto, que se llama cineyderecho.tirant.com, por si alguien quiere pues, consultarla y también conocer los últimos títulos. Pero pues básicamente es establecer pues es postular una idea, ¿no? Lo mejor es postular la idea y después como que darle forma más que enviar un manuscrito ya hecho, ¿no? Es postular la idea, asegurarnos de que siga pues estos criterios de pues la metodología que antes explicábamos, ¿no? También es muy importante que la película, la serie o el documental que se elija pues de sí, ¿no? Y que no haya sido, si te das cuenta, la mayor parte de las películas que están en la colección, pues algunas son conocidísimas, ¿no? Pero hay otras tantas que realmente, salvo que seas muy aficionado al cine, no vas a ir un sábado a ver en una gran pantalla, ¿no? Claro. Entonces, también se busca un poco eso, ¿no? Que la colección también sea una forma de encontrar películas originales que tengan algo que aportar y que no sean así muy mainstream, ¿no? Por así decirlo. Sí. Ahora, Tirant ha tenido una participación en el tema de la promoción. Creo que fue un auge impresionante, no solamente en México, sino en América Latina, en cómo logró recuperar estos espacios que nos permitieran sobre todo acercarnos con esta serie de libros, no solamente en cine y derecho, y un espacio muy importante hacerlo precisamente a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, como en otros espacios en los que han participado, ¿no? Sí, de hecho, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es el evento, es la feria del libro más grande del mundo en español y una de las más grandes del mundo, probablemente ahí con la de Frankfurt, ¿no? O sea, para que nos demos cuenta de la magnitud del evento. Y nosotros como editorial también es el evento más grande en el que nosotros participamos, la FIL Guadalajara. Todos los años vamos a la FIL, que es la última semana de noviembre y los primeros días de diciembre, por si alguien quiere anotarse las fechas y ya ir planificándose. Más allá de eso, también es verdad que a raíz de la colección pues hemos organizado en foros universitarios, en congresos, en distintos ámbitos, pues pláticas de cine y derecho. Y lo cierto es que también lo mencionabas, Diego, que nuestro público pues suele ser muy concreto, muy técnico y muy que va buscando lo que nosotros hacemos, ¿no? Sin embargo, es verdad que en estos eventos hemos tenido la oportunidad de interactuar con públicos que pues muchas veces no estábamos acostumbrados, ¿no? El mundo de la cultura, el mundo del cine, ¿no? En fin. Y ha sido pues desde luego muy, muy enriquecedor. Entonces, bueno, seguiremos promocionándolo. Que yo invitaría a la gente a que esté atenta pues, a vernos en las redes, ¿no? Prácticamente se nos ha terminado el tiempo, mi querida María, pero algún mensaje, algo con lo que quieras cerrar el día de hoy el programa. Pues realmente me gustaría mucho agradecer en primer lugar y también pues invitarles por supuesto a que vean la colección y que si tienen comentarios, si les gusta, incluso si no les gusta también háganoslo saber, porque precisamente esta colección se creó, se ideó para generar debate y para pues elevar el nivel de discusión acerca pues, de problemáticas complejas a través de un recurso tan amigable como es el cine. Así que bueno, pues la colección Cine y Derecho pues está a sus órdenes y también pues la editorial Tirant Lo Blanc. Muchas gracias. Muchas gracias María por haber estado con nosotros. Además, esta editorial tan reconocida que ha ocupado espacios muy importantes en nuestro país. Y les agradecemos a ustedes también que han estado con nosotros en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes los invitamos, estamos en Derecho a Debate en Radio UNAM, en el 96.1 FM a las 4 de la tarde, para que sigamos también esta discusión sobre temas de divulgación de la cultura jurídica. Por lo pronto, que tengan buen día y sigan con la programación del canal. Hasta luego.